Buenos días, tengo el privilegio de tener a mi amigo Abraham Bagdadi, estrella, hoy aquí en su programa favorito, para que nos cuente, para que nos diga, para que nos... ahora sí que para que nos ilustres con tu experiencia política, Abraham, ¿cómo estás viendo tú esa salida de los 10 gobernadores de la CONAGO? ¿Y qué implicación ves? Porque salirse de la CONAGO no creo que tenga un valor específico formal. Creo que el mensaje político que mandan es lo que realmente cuenta. ¿Tú cómo lo ves? Sí, Paco, buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. No, efectivamente tienes razón. Es decir, la CONAGO no es un organismo formal, no es un organismo constitucional que tenga alguna autoridad dentro de la estructura nacional, dentro de todo lo que significa el gobierno. Pero tienen, cada uno de los que está ahí tiene un coto de poder. Ese coto de poder, pues es el propio estado en el que están gobernando. Son gobernadores, ¿no? Claro, Eso tiene una implicación política. El tenerlos agrupados, ¿qué significaba? Significaba que en lugar de hablar con cada uno de los 32 gobernadores, bastaba hablar con el presidente de la CONAGO para poder generar consensos. claro. Pero ahora que se salen 10 gobernadores, digamos que hay dos CONAGOs. ¿Sí? La CONAGO, lo que quedó de la CONAGO y la CONAGUito. Claro. En, en donde la CONAGO están los gobernadores más disciplinados, los gobernadores que pueden acordar con facilidad. Pero la CONAGUito son gobernadores que están inconformes, que no están de acuerdo y lo están mostrando con lo que está pasando en el país. Y Claro. por lo tanto, su salida de la CONAGO es, yo creo que el principio de una serie de cosas que van a venir. Lo que está pasando en Chihuahua es parte de lo mismo. Sí, así es. ¿Mm? Es decir, yo lo que no quisiera es que se esté gestando en el país una nueva revolución. Claro. Terrible. ¿Mm? Terrible sería eso. Terrible sería eso. Pero los estados del norte del país no están de acuerdo en la forma centralista en la que se está manejando la política, sobre todo económica, de la nación. Y me van a contestar unos, ¿y por qué hasta ahorita? ¿Y por qué no cuando Fox y cuando Peña? ¿Y por qué no protestaron? ¿No? ¿Por qué no protestaron? Pero resulta que Fox y Peña eran presidentes que negociaban con los gobernadores. Claro. Es decir, surgía un problema y se sentaban a negociar con ellos y llegaban a acuerdos y buscaban estrategias para resolver el problema. Eso no está pasando ahora en el país, sino al contrario. Surge un problema, se deja que avance, pensando que el problema se va a resolver por sí mismo. Y si no sucede eso, entonces generan un ambiente represivo. A mí me preocupa muchísimo lo que está pasando, por ejemplo, con Hacienda
esta unidad de inteligencia financiera. Sí, sí, está terrible. En donde esta unidad de inteligencia financiera lo que está haciendo es Te congelan las cuentas sin ton ni son. Y protestas y te quejas. Exactamente. No porque haya un asunto de corrupción, no porque haya un asunto no porque haya un asunto de corrupción, sino porque son situaciones políticas. Entonces, a ver, ¿qué está pasando con el exgobernador Baeza de Chihuahua? Se está dando cuenta la unidad de inteligencia financiera ahora que tenía, por ejemplo, transacciones anómalas en sus cuentas bancarias, Baeza, cuando hace tiempo que dejó de ser gobernador. Claro. No, ya lo tenían perfectamente establecido, ¿sí? Ya lo habían visto, pero lo estaban dejando para un momento en que políticamente les fuera útil. Eso se llama represión, se llama persecución política. Eso se usaba hace muchos años, ¿sí? Cuando tú no podías mover un dedo en contra del gobierno, no podías decir nada absolutamente en contra del gobierno, porque inmediatamente te armaban un expediente y te metían a la cárcel. Bueno, eso es lo que está sucediendo ahora, Paco, y es preocupante esta persecución política, ¿sí? Para no tener críticos en el país. Y eso es lo que está metiendo a los gobernadores en una situación complicada y un espiral que puede romper incluso ya no con la CONAGO, que no es tan significativo, sino con el propio Pacto Federal. Claro. Y romper con el Pacto Federal significa empezar a destruir ahora sí el país que conocemos. ¿Sí? Podemos empezar a ver en el país, ¿sí?, un ánimo de separatismo, ¿verdad? En donde el norte del país esté pensando realmente en separarse y formar un país distinto. O sea, no es una utopía, no es una locura esto que estamos diciendo, ¿sí? Son 10 gobernadores. Esos estados son mucho más grandes que centenas de países en el mundo. Bueno, año de que aportan el 46% del Producto Interno Bruto, solamente esos estados. De ese tamaño son. Así es, efectivamente. Entonces, y ellos dicen, a ver, nosotros tenemos riqueza, producimos para el país, tenemos industria. ¿Sí? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que recibir este trato de la federación en un asunto de absoluto centralismo, ¿verdad?, en donde los gobernadores no solo no son tomados en cuenta, sino son ninguneados, ¿verdad?, y son sobajados, y son ridiculizados, ¿verdad?, en una falta absoluta de tacto político de quien gobierna este país. Y eso está llevando a la nación, de verdad, a una situación compleja y preocupante, que no debemos nosotros de echar en saco roto. Pues hay que poner los ojos en eso que está pasando, porque la ruptura de la CONAGO es el principio de muchas cosas que vamos a ver en estos próximos meses. Fíjate que además ahí hay un tema muy complicado y hay un tema real en el que Campeche está bien, o sea, está de gran economía, nos marcan a nosotros con un poder, un Producto Interno Bruto, como si fuésemos un estado que vive del petróleo, cuando tú y yo sabemos que no es así. En términos reales, la economía de Campeche es una economía muy frágil.
Es una economía que prácticamente vive, hay que ser claros, de todo lo que es la derrama económica federal, lo que le llaman el programa operativo anual, donde se juntan los presupuestos del Estado más los de la Federación, se hace una gran bolsa y de esa bolsa vive la gran mayoría de los campechanos. Hoy por hoy, a Campeche no se le ha reconocido ni como estado petrolero, cuando hubo petróleo, que ahora ya prácticamente no hay. No se le ha reconocido como un estado industrializado, porque prácticamente no hay industria. No se le ha reconocido prácticamente como nada, porque el futuro político de quienes han gobernado Campeche tradicionalmente en las épocas de un presidente priista, pues dependía mucho de la venia del presidente, ¿estás de acuerdo? Y Sí, pero te voy a decir una cosa, Paco. A ver, eso que dices es cierto, porque esa es la realidad que nos han construido. claro. Pero nuestra realidad puede ser otra, totalmente distinta. Ahora que hablamos del tema de la CONAGO y lo que están haciendo estos gobernadores, a ver, ¿qué pasaría si Campeche fuera uno de esos 10 estados que en este momento están pensando en decir, oye, el pacto federal es una grosería? O sea, el pacto federal no nos permite un desarrollo igualitario en el país. ¿Qué pasaría si Campeche, por ejemplo, vayámonos a cuestiones imaginarias, se separara del pacto federal? O dijera Campeche, no me mantengo en el pacto federal, pero a ver, en el entendido que no me apego a la ley de coordinación fiscal. Wow. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué va a suceder? Campeche estaría en posibilidades de poner sus propios impuestos. O sea, si yo no formo parte de la ley de coordinación fiscal, la federación no tendría ninguna obligación de darme dinero a mí. ¿Ya? Ni Campeche a la federación. Pero tampoco Campeche a la federación. Claro. O a lo mejor sí, en una cuota perfectamente establecida para que la federación mantenga su burocracia y mantenga su funcionamiento el gobierno federal, pero no sea quien administre los recursos de los estados y que se generan en esa entidad. Por ejemplo, a ver, te voy a poner 2 ejemplos rápidos. No sé cuánto tiempo tenemos, Paco. Nos quedan todavía como 5 minutos, Abraham. 5 minutos. Mira, si Campeche, al momento de no reconocer la ley de coordinación fiscal, ¿verdad?, pero se mantiene en el pacto federal, en ese momento recupera la soberanía de su territorio, incluyendo lo que tiene que ver con la parte marítima. Okay. Y entonces, a ver, el Congreso del Estado de Campeche tendría un valor en sí mismo, porque podría ponerle al petróleo un impuesto, ¿verdad? En este momento, la ley de ingresos sobre hidrocarburos maneja que se le paga a los estados donde se extrae y se explora el petróleo el 100% de los impuestos, y ahí se queda en los estados. Y tú dices, ¡ah, qué maravilla, el 100%! ¿Sí? Nada más que por cada kilómetro cuadrado de exploración le pagan al estado 1,800, 1,900 pesos por kilómetro cuadrado. Y por los barriles extraídos le pagan a Campeche, que está extrayendo 1,000,000 de barriles, del 1,700,000 barriles, 1,700,000 barriles que se extraen en el país. En Campeche se extrae 1,000,000. Sí, claro. Ok. Le están pagando 7,000 pesos, no por barril, que es la unidad de medida del petróleo, el barril.
le pagan por kilómetro cuadrado 7,000 pesos a Campeche. Es una broma decir, eso. si en Campeche se descubren más pozos petroleros y Campeche produjera 2 millones de barriles dentro de los kilómetros cuadrados que Campeche tiene, seguirían dándole exactamente la misma cantidad de dinero. Es decir, no es posible que se le dé ese trato al Estado. Por eso cada año los gobernadores tienen que ir a pedirle al presidente en turno que por favor nos trate bien, ¿verdad? A ver cuánto nos quiere regalar. Eso no debe de ser así. Campeche debe recuperar su soberanía en su territorio y en su economía. Tenemos con qué salir. Si se le pone $1, 70 centavos de dólar a cada barril de petróleo que se extrae, ¿sí? Campeche tuviera alrededor de 6,000 millones de pesos solo por concepto de extracción petrolera. A ver, Venezuela cobra por Ajá. exploración petrolera el equivalente a 96,000 pesos mexicanos por kilómetro cuadrado. Y en Campeche, en México, nos pagan 1,700 pesos por kilómetro cuadrado por exploración. Entonces lo que han hecho es una grosería, pero Andrés Manuel no ha tocado ese tema, ¿eh? Fíjate que, Abraham, que el 80.9 del Producto Interno Bruto del Estado proviene de las transferencias de Pemex. Pero como eso Claro. se ha caído desde el 2016, el grado de caída que ha tenido esto es que solamente el 45% del valor que teníamos en 2003 es lo que está considerándose ahora para el valor agregado. Y con ese tipo de cosas que tienen que ver directamente con la capacidad de producción, pues desde el 2003 la caída ha sido a un ritmo del 6%. Entonces, en un estado paupérrimo que tiene una economía basada en la renta petrolera, lo que nos ha pasado es que hemos tenido una caída económica muy seria. Y eso, según esto, el presidente de la República lo sabía y ofreció en campaña que a Campeche se le iba a hacer justicia. No solamente se le iba a hacer justicia, se iban a llevar las oficinas de Pemex a Ciudad del Carmen, se le iban a dar un montón de recursos más por ser el estado petrolero. Y hasta el día de hoy, ¿qué ha pasado en Campeche? Mira, con que su mayoría en el Congreso cambie la ley de ingresos sobre producción, sobre hidrocarburos, le resuelve el problema no solo a Campeche, le resuelve el problema a Campeche, le resuelve el problema a Tabasco, le resuelve el problema a Veracruz, le resuelve el problema a Chiapas, que son estados que producen petróleo y que les va a beneficiar de manera directa, y que sería un ingreso que no provendría del presupuesto federal actualmente, Claro. sino que sería un ingreso adicional. Lo que pasa es que Andrés Manuel critica la reforma energética, pero no la cambia, ni la va a cambiar, porque esa reforma energética a él le conviene. ¿Por qué no la cambia como cambió la ley de educación, ¿verdad? Con su mayoría, ¿sí? Es un discurso para sus mañaneras, pero no ha enviado al Congreso una propuesta alterna de reforma energética para que su mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado la cambien. Por una razón, porque no le conviene. ¿Sí? Así es. Y ese es un tema que da para mucho, Paco, que da para mucho todavía. Y yo te invitaría a que la próxima semana ahondemos un poquito más, te ofrezco tener a la mano datos más puntuales sobre el tema económico vinculado al petróleo y si te parece, lo platicamos la próxima semana, Abraham. Me parece bien, Paco. Te mando un abrazo, cuídate. Hasta luego.